al hablar del hombre carnal y el hombre espiritual, aclaramos lo que era el hombre natural, que nos hablaba 1 Corintios 2:14, ya que decía que aquel decía que el hombre natural no entiende, el que no es, no es el que no es que el hombre natural no entiende, y para él son locura estas cosas. Si llega y usted está danzando y cantando al Señor un domingo, él va a decir, oye, están locos, son fanáticos, porque él no entiende, es un hombre natural, por decir es neutral, entre comillas, y a lo mejor se burla, a lo mejor no toma en serio, porque él no conoce lo que es Cristo, aún no le ha llegado la misericordia ni le ha llegado la luz a él. Dios quiera que usted sea instrumento para que a él le llegue. Así que si usted se compromete a seguir al Señor, no se extrañe, ni lo tome como algo personal, que alguien lo critique o un familiar se burle de usted o se ría. No, usted no cuestione si es natural él, si es carnal, no cuestione. Usted tiene que proseguir al blanco, como leíamos recién, que dice que todo lo que va, toda la aflicción, todo lo que estamos pasando es ¿para qué? Para que haya un crecimiento en nosotros, dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que hermano, hermana, si está pasando por alguna tribulación o algo, usted no, ¿cómo se llama? No se ponga triste, no se ponga triste. ¿Por qué? Porque resulta que toda tribulación, dice, estoy leyendo Romanos 5 del 3 al 4, dice que toda tribulación produce paciencia, porque en la tribulación vamos a saber que confiamos en el Señor, y el tiempo que tenga que pasar va a pasar, pero yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero en la tribulación yo no estoy derrotado, en la tribulación yo no estoy postrado. No tenemos que usar las tribulaciones ni los procesos. Quizás a lo mejor no lo está pasando bien mi hermana, quizás no lo está pasando bien mi hermano. Dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, contigo estaré. Cuando pases por el río, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemará, dice el libro en Isaías. Dice, porque confiamos en el Señor. No dice que usted no va a pasar por las aguas, no dice que no va a pasar por el fuego, no dice que no va a pasar por el río, no lo dice. Vamos a pasarlo. De hecho, los grandes hombres de Dios pasaron por el desierto para ser procesados. ¿Por qué? Porque el desierto lo que nos hace es matar el yo. El yo, si esto a mi manera no resulta, si soy cristiano, yo digo que soy cristiano muchos años y no tengo fruto, no hay un cambio real en mí, no hay una gloria de Dios que se note en mí, y yo no veo realmente un cambio, solamente cambié mi comportamiento social, de no hablar con palabras sucias, de no mirar cosas sucias en internet, de respetar a mi madre, a mi padre, a mi jefe. Ese es un deber nomás. El cristiano tiene un compromiso aún mayor. Tenemos que ser luz, tenemos que ser el cuerpo de Cristo. Imagínese cómo era el cuerpo de Cristo, lo que hacía. Eso tiene que hacerlo usted. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Amén. Porque usted tiene paciencia, va a ser probado. Y la prueba, esperanza. Si yo paso la prueba, tengo esperanza, porque el Señor nos ha hecho entender esta esperanza a la cual fuimos llamados, la cual Él nos ha dado, de ser hijos suyos, de ser linaje escogido, real sacerdocio, lo que hemos aprendido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero por eso nosotros tenemos que entender que esto hay que aplicarlo. Tenemos que hacer las cosas de la manera que el Señor quiere. Esta enseñanza del hombre carnal y el hombre espiritual es para que lo aplique a su vida, yo lo aplique a mi vida. Si lo sabe, gloria a Dios, puede mejorarlo. Siempre podemos mejorarlo, porque tenemos un Dios que cada día dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Pero muchos ya llevan hartos años, ya debería estar perfeccionada. Pero estamos trabajando, pero como le decía ayer, hagámoslo con calma para hacerlo bien, pero deprisa, porque el tiempo es corto. Amén. Y en el nombre de Jesucristo comenzamos esta enseñanza de hoy, la segunda parte del hombre carnal y el hombre espiritual.
Amén. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos por su amor, por su misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, estar conectados, nos permite nombrar uno por uno a mis hermanos que nos han escrito. Jesús bendiga en todos los países que están. Jesús bendígale a todos, Señor. Señor Jesús bendiga a Alexander. Sí, pues Jesús, en esta hora que nos está escuchando. Jesús les bendiga a aquellos, Señor, que están pasando momentos de tristeza, momentos de aflicción, en el nombre de Jesucristo, que al escuchar su palabra, al escuchar que nombramos su nombre con fe, creyendo en usted, que la paz se haga sentir en ese corazón de mi hermana que está sufriendo una pérdida, de mi hermano que no lo está pasando bien. En el nombre de Jesús, sientan la paz de Jesucristo. Y comenzamos este estudio y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Resumen, el hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo, no lo ha recibido, porque no tiene mayor información que de Cristo, que 1 Corintios 2:14. Después viene el hombre espiritual, es aquel, el hombre espiritual, y esto es, si usted tenemos, nosotros, mire, y anote lo que están anotando, anoten, tengo que tener mi identidad y mi vida espiritual, una identidad espiritual, una vida espiritual. Amén. Donde esa vida espiritual es en obediencia, en santidad y en disciplina, obviamente. ¿Ya? Pero yo tengo que tener una identidad espiritual. ¿Cómo me identifico? ¿Quién soy? Dios me ha dicho lo que somos, pero yo realmente lo soy. Tengo que posicionarme, empoderarme de lo que soy. Y para eso tengo que estar bien, para que Dios no me avergüence. Dice, procura presentarte ante el Señor como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Entonces el hombre espiritual es aquel que es controlado, es decir, es controlado, es llevado para todos lados y capacitado por el Espíritu Santo. Amén. Y el hombre espiritual hace alusión ahí mismo en 1 Corintios 2:15. Y también está el hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? Y aquí hay que poner atención, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a hablarlo calmadamente, porque un hermano me lo preguntaba hoy día nuevamente. El hombre carnal es aquella persona, aquel hermano que ha recibido a Cristo, que lo recibió en su corazón, que lo recibió, quizás se convirtió y se bautizó, que recibió, que sí, yo creo, sí, pero que vive como él quiere vivir el Evangelio, porque confía en sus propios esfuerzos para vivir la vida cristiana. Él piensa que él lo puede hacer solo y a su manera porque resulta, porque como no le cae un rayo del cielo diciéndole que está mal, él quiere hacerlo. Hay otros que no son obedientes, hay otros que no se congregan mucho, hay otros que no cambian mucho, pero ellos se sienten bien que están así. No, yo estoy bien, yo sigo a Cristo a mi manera. Yo me bauticé y ya no van mal a la iglesia, ya no leen la Biblia, no oran, no obedecen. No hay una identidad espiritual, no hay una identidad de santidad, no hay una identidad de obediencia. Amén. Y eso es lo que el hombre espiritual tiene que tener. El hombre carnal lo va olvidando, lo va dejando, o nunca lo aprendió o nunca lo aplicó. Por eso cuando alguien va a bautizar a alguien, tiene que enseñarle por medio de la palabra cómo se bautiza, pero también tiene que enseñarle y hablarle de lo que es ser un hijo de Dios. Hablamos mucho del reino de Dios. El reino de Dios está aquí, perfecto. Sí, gloria a Dios por eso, sí, así es. En este momento que estamos hablando de Jesucristo, el rey está aquí, el rey está ahí donde está usted, el rey es que nos une en este instante. Está con mi hermano allá en Paine, en Buin, está allá en Rancagua, está en Bolivia. El Señor nos une todo, porque el Señor todo lo llena. Entonces estamos congregados uno y dos o tres en el nombre de Jesucristo. El Señor está presente acá. Pero ¿qué pasa? El Señor lo que quiere es que ese encuentro sea constante. Pero ¿qué pasa? Tenemos que aprender y yo tengo que enseñar cómo tengo que tener mi identidad. Entonces decimos que el rey está aquí, sí, el rey está aquí, pero para el reino de Dios, y yo quiero ser miembro y quiero ser parte de ese reino, yo soy hijo del rey, estamos en el reino de Dios y hablamos, tengo que cumplir y respetar y hacer y cumplirlo en mi vida, los estatutos, las normas que el rey manda. No solamente tengo que decir que soy hijo del rey, tengo que comportarme como hijo del rey, tengo que vivir como hijo del rey. Hay normas, hay estatutos, hay mandamientos, todo hay que cumplirlo porque soy hijo del rey, son deberes para estar realmente sometido a este reino.
porque si no, no voy a estar en el reino de Dios. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente eso. Entonces hay que buscar primeramente el reino de Dios. ¿Para qué buscarlo? Para meterse en el reino de Dios, para introducirse en el reino de Dios. ¿Para qué hay que saber de Jesucristo? ¿Para qué hay que saber de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué hay que saber todo lo que Él nos mandó, lo que Él nos enseñó con ejemplo? ¿Para qué? Para estar en Cristo Jesús. Para decir realmente todo lo puedo en Cristo, porque estoy en Cristo. En el Nuevo Testamento hay muchos términos, dice en Él, con Él, por medio de Él. Es porque estando con Jesucristo, unirnos, somos uno con Él. Estamos en Cristo, por eso fuimos justificados ante el Señor. Por eso somos hijos de Dios, por eso fuimos bautizados por el Señor, por su Espíritu Santo. Porque somos uno en Jesucristo. Acuérdese que Él nos hizo justicia. Fuimos hechos justos por medio de Él. Entonces nos conviene y tenemos que estar en Cristo, tenemos que ser Cristo, tenemos que ser uno. No se me asuste, como hemos dicho estos días, aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si usted es espiritual y se une a Jesucristo como corresponde, es uno con Él. Pero no hay que olvidar lo que Él hizo. Y el hombre carnal, ¿qué es lo que hace? El hombre carnal empieza a vivir su vida cristiana como él estima conveniente. Dice lo que en el 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, y de manera que yo hermano, dice, no pude hablarlos como espirituales. ¿Se acuerda que decía, no puedo hablar como espirituales porque son son carnales? Dice, de manera que yo hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Estoy leyendo 1 Corintios 3, del 1 al 3. Como a niños en Cristo. Imagínense, hay muchos que son carnales aún porque hacemos las cosas que queremos solamente. Yo hago lo que yo quiero, a mi manera y cuando yo quiero. Y eso es todo lo contrario a negarse a sí mismo. Amén. Entonces, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Nosotros tenemos que decidirnos qué somos, un hombre carnal o un hombre espiritual. Pero para entenderlo mejor hay que explicar. Y yo empecé a hablar de 4 principios que son necesarios para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y si yo vivo lleno del Espíritu Santo, soy espiritual y soy un hombre espiritual. Amén. Eso hay que dejarlo claro. Dios ha provisto para nosotros una vida llena, plena y abundante. Una vida abundante Jesús ofrece. Amén. Y eso es lo que los que quieren ser espirituales van a tomar eso. Van a tomar sus promesas, van a creer por fe que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, y yo voy a obedecer y voy a hacer con mi cuerpo, con mi alma, con mi mente y con mi espíritu todo lo posible para yo cumplir lo que dice el salmista David, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendecir al Señor, alabar al Señor, adorar al Señor, no solamente cantar una canción, no solamente leer un texto, a veces orar, no, yo tengo que ser un adorador que adora en espíritu, espiritual tengo que ser, ¿ves? En espíritu tengo que ser espiritual y en verdad. Para ser en verdad tengo que conocer la palabra de verdad y hacerle a mí, y su palabra está en mí, su espíritu en mí, y yo soy vida y verdad, porque en mí está la vida y está la verdad. Y puedo decirle a aquel que está muriendo, decirle, no tengo plata ni oro, pero recibe lo que tengo vida abundante en Jesucristo. Tengo palabra de Dios por misericordia del Señor, tengo amor del Señor, levántate en el nombre de Jesús. Hoy en día, en el tiempo que estamos viendo como iglesia, estamos en nuestras casas, tenemos que empoderarnos, tenemos que estudiar de la palabra del Señor, tenemos que buscar la espiritualidad, tenemos que pedirle perdón al Señor por no tener esta identidad espiritual. Hermano, ¿eres espiritual o eres carnal? Insisto, cuando digamos carnal, no te vayas al tema del pecado, el que anda en adulterio, en fornicación, no. El carnal es aquel que conoce de Jesucristo y vive y rige su caminar como Él quiere. Es decir, no rige su caminar espiritual. Y no tiene una identidad espiritual, tiene una identidad religiosa. Y eso es lo que el Señor no quiere. Dios ha provisto para nosotros vida llena y abundante. Jesús nos dejó enseñanzas y mandamientos, nos dejó ejemplo en todo para que hagamos. Y ahí hablábamos de Juan 10:10, hablábamos de Juan 15:5, hablábamos de Gálatas 5 del 22-23, donde nos daba el fruto del Espíritu Santo. Si el Señor te da su Espíritu Santo, mi hermana, mi hermano, para que Dios te sea su Espíritu Santo, sea lleno, a eso me refiero, sea lleno del Espíritu Santo, recibas un Espíritu Santo sin medida, tú tienes que sacar de ti las obras de tu carne. Tu pensamiento, tu forma de hacer las cosas, si yo soy flojo para esto, si yo soy llevado a mi idea para esto otro, eso tengo que cambiarlo. Pero es que no le hago daño a nadie. Sí, te haces daño a ti, a tu mujer espiritual, al hombre espiritual que tienes que ser.
Porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que tiene que ir en aumento hasta que el día es perfecto. Y si tú no vas en aumento, esa luz en aumento es porque la luz no está llegando a ti. Amén. Y eso hay que entenderlo. Entonces, hablamos que mientras no saquemos la obra de la carne, mientras no desechemos toda malicia, como decía 1 de Pedro capítulo 2, 1, no desechemos toda malicia, toda envidia, toda maldad, todo eso, lo que es malo, si no los desechamos, no olvídese que vamos a ser hombres espirituales, mujer espiritual. Quizás nos vemos lindos, vestidos como angélicos, como angélicas, quizás tocamos lindo el instrumento, el banjo, la guitarra, el canto, pero nosotros realmente sabemos si somos o no hombres espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios de una forma extraordinaria en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que danzaste al Señor y sentiste su presencia súper fuerte en tu corazón en el trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia del Señor en la iglesia? No hablo de algo emocional, no un escalofrío en el estómago, no, porque esto es poder de Dios. Imagínense, y si estamos con escalofrío y es poder de Dios, ¿en qué momento? Yo me conformé con eso. Es por eso que el hombre espiritual percibe lo que es espiritual. El Espíritu Santo, si hay palabra de Dios en usted, esta palabra de Dios que está recibiendo, no solamente la note, aplíquela, entiéndala, aplíquela en su vida y durante todo el día repásela, aplíquela y dele vuelta, y si no entiende, pregúntenos y dele en el nombre de Jesucristo, y el Señor se va a agradar y va a tener la palabra de Dios, va a tener a Dios en su vida. El Espíritu Santo se une a usted porque usted tiene de Dios en usted y lo de Dios se atrae. Y el hombre espiritual, la característica del hombre espiritual empieza a dar resultados porque confía en Dios. Estas características que hablamos, lo que el Señor da, la vida abundante, da esas bendiciones espirituales a los espirituales, bendiciones espirituales. Lo material viene añadido, acuérdese, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás yo te lo doy. Es decir, lo demás se te añade, se te suma. Pero busca el reino de Dios y su justicia. Pero si no sabemos lo que es el reino de Dios, si no sabemos lo que es hijo del rey, si no sabemos cómo yo ser hijo del rey, cómo mantenerme a la altura de lo que somos, como hijos de Dios, como hijos de luz, imagínese. Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su Hijo Jesucristo, a su luz admirable. Y si no estamos dando luz, ¿quién está fallando? ¿El Señor Jesucristo o yo? Y eso es lo que hay que aprender, porque quizás no lo hemos aplicado porque no habíamos aprendido bien los conceptos. El grado en que las características se manifiestan en un hombre espiritual, en la conducta, ahí empieza la proporción directa, el cambio que yo voy teniendo, las mejoras que voy teniendo, se manifiesta de acuerdo si yo tengo la madurez en nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que madurar, tengo que buscar tener la mente de Cristo. Yo tengo que dejar de pensar como yo pienso como el Señor piensa. Ya dejo de tomar la decisión que yo quiero, ahora tomo la decisión que Dios quiere. Por eso, si llevas tiempo, llevas años y no hay un crecimiento espiritual, tú replantéate, ve qué estás haciendo, porque si estás escuchando hoy es porque el Señor quiere que mejoremos nuestro servicio, nuestra identidad espiritual y seamos hombres espirituales, porque Él quiere vivir en nosotros. Acuérdense lo que dice Juan 15, dice que permanece en mí y yo en Él. ¿Jesucristo ha permanecido en ti? ¿Tú estás permaneciendo en Jesucristo? Por eso, al grado que estas características se empiecen a manifestar en la conducta, está en proporción directa a confiarle al Señor cada detalle de tu vida, hermano. Si tú le confías al Señor cada detalle de tu vida, mi hermano, mi hermana, tú que no estás escuchando, que estás haciendo esta vigilia, que estás orando al Señor, que le confiamos realmente en el Señor Jesucristo, en el momento en que sí, mi confianza está puesta en Jesucristo, realmente, créame que va a haber un crecimiento, créame que el Señor se va a hacer notar y yo voy a darme cuenta que no he sido defraudado, que no he sido abandonado, porque cumplió su palabra, que no nos dejaré huérfanos, dijo. Vendré a vosotros y el Señor está en usted, está en mí. Pero yo no quiero que venga de visita nomás el Señor a mí. Yo quiero que habite en mí, que permanezca en mí su Espíritu Santo, permanezca en todo momento.
Pero aquellos que llevan poco tiempo, hermano, una persona que está empezando a entender esto del ministerio del Espíritu Santo, o quizás, hermano, lleva muchos años, pero recién está escuchando esto. Si está recién escuchando esto del ministerio del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo tiene que ministrarnos, ¿cuántas veces escuchamos el texto que el Espíritu Santo os guiará a toda justicia? Él nos guiará, Él nos va a ministrar. Él nos va a llevar a lo que es verdadero. Él va a estar con lo que es bueno, con lo que es luz. El Espíritu Santo nos va a guiar. Y toda la vida no habíamos entendido que ese ministerio del Espíritu Santo, Él es el Señor Jesucristo que nos quiere guiar, pero yo no me estaba dejando guiar, no sabía, ni siquiera sabía. Por eso a lo mejor usted lleva harto tiempo, quizás está empezando y recién está empezando a entender el misterio del Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo, lo que hace Él, cómo ministra mi vida, cómo tiene que ministrar su vida. Tiene que estar en mí, pero tiene que estar en mí en ¿cómo se llama? Una sin medida, permanecer en mí. Y eso es de acuerdo a nuestra, negarnos a nosotros mismos, es dejar de ser rebelde, sacar la rebelión de mí, hacer las cosas a mi manera, el murmurar, el hablar mal, el juntarme con otra persona a hablar mal del que está por delante o del que está al lado y no avanzar. Si usted está recién empezando a entender esto, mi hermano, no se desanime. Y no se desamine porque hoy yo no hemos tanto tiempo y no hemos mostrado fruto. Hoy ahora me doy cuenta que no hemos mostrado ningún fruto. Si está dando cuenta, gloria a Dios por eso. Pero Dios no lo va a enjuiciar porque Dios lo está enseñando ahora y usted lo está aprendiendo. Si el pecado está aquel quien sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Amén, entonces no se saliente si no muestra tanto fruto en su vida como otras personas que quizás llevan harto tiempo, ya han crecido espiritualmente, perfecto, porque ellos que han crecido espiritualmente, aquellos que han crecido en sabiduría, en palabra de Dios, en Espíritu Santo sin medida, créame que ellos están llenos de amor, están con paciencia, están atentos a lo que usted necesite para poder ayudarle, están atentos a ayudar al necesitado, atentos a ir a aquel que no es de su familia, que no es de su iglesia, pero ayudar a todo el mundo, porque así lo hizo Jesucristo y así mandó. Por eso, aquí esto hay que aplicarlo. Pero ¿por qué la mayoría de los cristianos no están experimentando la vida en abundancia? Porque hay muchos que dicen ser cristianos y no viven esa vida en abundancia. Y ahí viene el punto 2. Los cristianos carnales no pueden experimentar una vida llena de abundante. Y al decir los cristianos, por decir los creyentes carnales, creer a su manera. Porque el hombre carnal confía en su propio esfuerzo para vivir una vida cristiana. Sus propios argumentos. Y eso es lo que el Señor no le agrada. Porque si yo hago las cosas a mi manera, Dios no va a estar conmigo. Porque dice, por ejemplo, si yo me creo el fuerte, que a mí no me pasa nada y yo me las puedo todas y yo las sé todas, Dios no está conmigo porque Él está con los débiles. Si yo me creo perfecto, si yo creo que soy el mejor y estoy perfecto como estoy, Dios no va a estar conmigo porque Él vino a lo imperfecto. Si yo me creo fuerte en mi propia fuerza, estoy mal porque Él vino a los débiles. Y yo si estoy débil, diga al débil, fuerte soy, en Jesucristo soy fuerte. Por eso, el hombre, el creyente que es carnal, o el cristiano carnal, desconoce y ha olvidado el amor de Dios, lo que decíamos ayer, ha olvidado el amor de Dios, ha olvidado el perdón de Dios, y ha olvidado el poder de Dios. Quizás no conoció el amor de Dios, quizás no conoció el perdón de Dios, quizás no conoció el poder de Dios y solamente fue una religión y se bautizó y creyó, iba a la iglesia por costumbre, porque me llevaban, o no sé, o a lo mejor nunca fue. Pero si vamos a seguir a Jesucristo es seguirle. Si vamos a creer en el Señor y aferrarlo a Él, hay que hacerlo como la palabra de Dios dice. Todo esto que yo lo resumí ahora, de que reconoce que ha olvidado el amor de Dios, que ha olvidado el perdón y el poder, se lo resumí en los textos Romanos 5 del 8 al 10, Hebreos 10 del 1 al 25 y Primera de Juan 2 del 1 al 3. Y Segunda de Pedro 1 del 3 al 9. Esto lo dijimos ayer. Amén, por eso estoy haciendo este repaso, porque hay personas que nos preguntaron y están atentos para retomar hoy día. El cristiano que es carnal va a presentar altibajos. Ahora sí, ahora está bien, ahora no, ahora sí, ahora no. Porque tiene dificultades para comprenderse, entenderse a sí mismo. Porque desea hacer lo bueno, pero no puede mantenerse fiel, constante en la iglesia, no puede mantenerse fiel, constante en la actividad de la iglesia, no puede. ¿Cómo que no le resulta? ¿Y es por qué? Porque hay algo que está haciendo mal, porque está haciendo las cosas a su manera y sin darse cuenta.
pero es porque tiene que pedir que le ayude, orientación, que le guíe. Como le dijo Felipe, le dijo a un hombre que estaba leyendo la Escritura, que venía de adorar, que venía de sacrificar al Señor, que venía de consagrarse, venía de purificarse, y venía leyendo la Escritura, y Felipe le dice, ¿entienden lo que lee? Imagínense, venía, sabía lo que era adorar, sabía lo que era guardarse, purificarse, sabía lo que era ofrendar, sabía lo que era todo esto, aunque era extranjero, él sabía, había adquirido a Dios, al Señor como su Dios. Iba leyendo la Escritura, era súper religioso, súper creyente, y le entiende, ¿tú entiendes lo que lee? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, no hay quien me enseñe? Le dice. Y esto que estoy leyendo sale en el libro de los Hechos. Felipe y el eunuco. Hermano, tenemos que tener un espíritu enseñable, querer que nos enseñen si queremos realmente crecer y ser hombres y mujeres espirituales. El hombre carnal le cuesta porque no basa su confianza en el criterio de Dios, en los mandamientos de Dios, en los estatutos de Dios. El individuo que profesa o dice ser cristiano, pero que continúa practicando el pecado, debe darse cuenta que tal vez no es cristiano, en lo absoluto. ¿Y cómo vemos si realmente uno es cristiano o no es cristiano? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Acuérdense lo que hemos dicho, que conocer, el Nuevo Testamento, la palabra de conocer viene del griego de un encuentro íntimo, conocerse de una forma profunda, íntima, muy cercana, individual, personal. Es conocerse con el Señor de una forma profunda, íntima. Así hay que conocer al Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero si usted no sabe los mandamientos, no los va a guardar. Si no le gustan los mandamientos de Dios, no los voy a guardar. Y si lo resumo en todo esto, uno dice, le dijo un hombre, Señor, ¿cuál es el mandamiento, el mejor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque querían sorprenderlo. ¿Cuál es el mandamiento, el mandamiento más importante? ¿Cuál es? Entonces el Señor sabía lo que porque le estaban preguntando, y él le dice, mira, amarás al Señor tu Dios. Mira, dice, la ley se resume en dos mandamientos, le dijo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo el Antiguo Testamento, todo. ¿Y por qué? Yo se lo voy a explicar un poquito, mi hermano, con mucha humildad y con todo el amor. Porque si yo amo al Señor Jesucristo, si lo amo realmente, yo no voy a hacer nada contra Él, ni que Él no le agrade. Si yo amo a Jesucristo como debo amarle, yo no voy a hacer nada contra mi cuerpo, porque mi cuerpo es de Él. Amén. Y si amo yo a mi prójimo, cualquiera es mi prójimo, todos son mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a codiciar la mujer de él. Si amo a mi prójima, yo no le voy a robar el dinero a ella. Si amo a mi prójimo, yo no le voy a mentir. Si amo a mi prójimo, yo no voy a cometer nada, ni una falta, ni pecado contra ellos. Si amo a Dios y amo a mi prójimo, yo no voy a cometer ningún pecado. Porque si amo a Dios, no peco ni contra Dios, ni en mi cuerpo, ni en mi carne, ni en mi mente, ni en nada, porque yo soy propiedad de Dios. Amén. Y como amo a mi prójimo, no voy a hacer ningún delito, porque todo delito es contra otra persona, fíjese. Todos los delitos son contra una tercera persona. ¿A quién se le roba? A un tercero. ¿A quién se le golpea? A un tercero. ¿A quién se le miente? A un tercero. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a tener pecado contra él, contra nadie. Y si amo al Señor, no voy a tener pecado contra el Señor, y menos contra mí mismo. ¿Me entiende? Entonces, por eso le resume eso. Pero si nosotros sabemos que nosotros le conocemos, pero si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, no le conocemos realmente. Si vamos a Romanos, por favor, estamos hablando del punto 2, de los cristianos carnales no pueden experimentar una vida llena de abundante, no pueden. Simplemente no pueden, porque tienen los conceptos mal enfocados. Amén. Por eso vamos a Romanos 7, por favor. Y ahora vamos a retomar, aquí estamos retomando a donde lo dejamos ayer. Romanos 7, del 15 al 24, ¿qué dice? Porque lo que hago, y aquí hay que poner atención, mi hermano, porque este es profundo y, como decimos acá en Chile, un trabalengua.
Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Explico. Nosotros estamos aprendiendo de la palabra del Señor esta noche. Amén. Está aprendiendo usted de la palabra del Señor, joven. Usted que me está escuchando está aprendiendo de la palabra del Señor ahora. Pero tú vas a decir, oh sí, hay que hacer lo bueno. Sí, ahora está, dice, ahora sí, está en mí. Está en mí en hacer aquello, perfecto, en hacer aquello. Pero, pero su cuerpo no quiere hacerlo. Amén. Su cuerpo, por inercia, no va a querer hacerlo. Perdón, no va a querer hacer lo malo. Lo que está aprendiendo bueno ahora, que está entendiendo en su mente, la carne no lo va a querer hacer. No va a querer hacer lo bueno. Como dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, en la carne no mora el bien. Dice el Salmo 51, dice Señor, en pecado me concibió mi madre. Pero no es porque la mujer era pecadora, sino porque todos éramos pecadores, porque todos fuimos pecadores. Todos somos pecadores y el Señor nos perdona. Si alguien dice que no ha pecado, hace Dios mentiroso, dice el apóstol Juan. Estoy leyendo el verso 18 de Romanos 7. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y esto es lo que estoy explicando. Porque el querer el bien está en mí. Ahora, lo que usted está escuchando ahora, entra en usted, en su mente, a través de sus oídos, y lo está entendiendo su corazón, entra al querer hacer el bien. Ahora está en usted hacer el bien. Pero, como está en la carne, pero no el hacerlo. Amén. Por eso uno tiene que esforzarse y tiene que ser valiente y tiene que forzar la carne. Porque ya no soy carnal, soy espiritual. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, porque yo quiero hacer el bien, yo quiero ser espiritual, yo quiero servir al Señor mejor, yo quiero dejar de ser solamente un cantante, un tocador, yo quiero ser un adorador, yo quiero hacer el bien, yo quiero hacerlo, pero no lo hago. Sino el mal que no quiero, que yo sé que está malo, eso termino haciendo. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Sino quién? Sino el pecado que mora en mí. Lo leo de nuevo, verso 20. Y si hago lo que no quiero, es decir, igual estoy haciendo lo malo, aunque no quería hacerlo, lo hago igual. Yo no quería pecar igual, caí en el pecado. Este diablo cochino, este Satanás cochino. No, hermano, no tiene nada que ver Satanás. Muchas veces le echamos mucho la culpa a Satanás de esto, y no tiene nada que ver Satanás. Somos nosotros los que hemos cometido errores, hemos caído en el pecado, hemos buscado el pecado. Por eso dice la palabra del Señor que el avisado ve el peligro y lo evita. Satanás no tiene una cualidad extraordinaria que tiene nuestro Señor Jesucristo. Satanás puede estar en un momento, en un puro lugar. Satanás no puede estar en dos lugares, ni es omnipresente. No, él está en un puro lugar nomás. Está acusando siempre. Sus secuaces tiene uno que otro. Pero lo importante que hay que entender esto, que soy yo el que dice sí y el que dice no. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso dice que somos tentados de acuerdo a la concupiscencia de nuestro corazón. Somos tentados de acuerdo a la suciedad que hay en mi corazón. Por ejemplo, a mí el enemigo no me va a tentar con que a alguien se le cayó un dinero y yo no tengo trabajo, a alguien se le cayó un dinero y yo vi que se le cayó el dinero y yo me lo guardo y digo, bendición de Dios. No, el enemigo no me va a tentar con eso. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido ladrón. Desde chico mi madre me enseñó pobre pero honrado. Si me daban el vuelto malo, mi madre me hacía devolverlo. Mi madre y mi padre me enseñaron a ser honrado. Y cuando acepté a Jesucristo no me costó dejar de robar porque nunca robé. Porque aprendí en mi casa que era malo robar. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo no me va a tentar de acuerdo al robo porque eso no es una concupiscencia, no es una sociedad que tengo en mi corazón.
Acuérdese que eso, mientras estemos en la carne, vamos a tener esa lucha con el pecado. Lo que dice Gálatas 5, dice que la carne contra el espíritu tiene una lucha constante. Todos los días tenemos esa lucha, por eso todos los días hay que matar la carne. Hay que decirle, no carne, no mente cochina, no, ¿para dónde vais pensando tonteras? ¿Para dónde vais pensando en el nombre de Jesucristo? Si no crea que es fácil, no es fácil, porque mientras no seamos espirituales, la mente se quiere mandar sola y a veces se manda sola. Pero el problema es que a veces seguimos con los pensamientos y seguimos con el sentimiento de la carne, y eso es lo malo. Y de a poco, a medida que vamos siendo más espirituales, vamos sacando más la obra de la carne de nosotros, sacando más, desechando lo que no nos sirve, lo carnal, lo mío, lo que a mí me gusta, sacando eso, más espiritual voy a ser. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué es la ley? La ley que la carne va de continuo al mal. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que es la ley de la carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que dice el apóstol. Estoy leyendo en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quítame la vida, Señor. No, hermanos, por eso el Señor se retenió que dijo, hey, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo vencí al mundo, yo vencí la carne, yo vencí. Una victoria generalizada. Jesucristo lo hizo, y como Jesucristo lo hizo, tú también lo puedes hacer, porque en ti está Jesucristo, porque tú y Jesucristo son uno. Únete al Señor. Por eso tenemos que saber realmente lo que es malo. Si yo soy, para darme cuenta que he sido un cristiano carnal todo este tiempo y yo le estaba llamando bueno a lo que no era bueno. Por eso el Señor nos ayude, porque hay que buscar la santidad, consagrarse, apartarse del pecado, apartarse del mal, apartarse de lo carnal. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, nos ayude. El hombre carnal se desorientó, el hombre espiritual el hombre carnal ya siempre camina según su argumento, según su esfuerzo, según lo que él piensa, porque se ha olvidado del amor de Dios, o no lo conoció, o no conoció y se olvidó del perdón de Dios. ¿Cuántos pidieron perdón a Dios? Dios los perdonó, los levantó y después se fueron. Pero no los critiquemos, no los juzguemos, nosotros oremos por aquellos que vuelvan, pero tenemos que trabajar en crecer nosotros primero, porque cuando vuelvan ellos, ¿qué van a encontrar en nosotros? Vamos a ser el hermano mayor del hijo pródigo que se enojó porque el hermano volvió, y el padre tuvo que llamarle la atención y le dijo, tu hermano muerto vive y estés contento. Pero tenía celos porque le había hecho una fiesta grande y al cochino de su hermano, y a él nunca le regaló ni un cabrito. Y él le dijo al papá, mira, todo lo que está aquí es tuyo, tú siempre has estado acá, nunca lo disfrutaste, disfrútalo. Hermano, aquellos que están en la iglesia, que están en la casa del Señor, que constantemente están buscando, si no te gozas porque Dios está contigo, si no te gozas porque Dios te ha restaurado, te ha reconciliado, si el Señor te ha regenerado, te ha reconciliado, te ha restaurado, porque empezó por redimirte, si no te gozas por eso, ¿dónde? ¿Quién te va a ayudar? Es por eso que el Señor nos ayude. ¿Para qué? ¡Ay de mí!, gritaba el apóstol. ¿Por qué? Porque hay que entender. Pero ¿qué dice en Romanos 8, verso 7? Romanos 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. De nuevo leo, por cuanto los designios, es decir, lo que dice la carne que hay que hacer, lo que te dice hacer tu carne, lo que la carne te lleva a hacer, son enemistad contra Dios. Del pecado más terrible a la vanidad más simple es contra Dios. Porque la vanidad es carnal. Toda vanidad es carnal, y no nos vamos solamente con la vanidad del vestir, de pintarse, de usar cosas metálicas en el cuerpo. No, la vanidad abarca más todavía. La vanidad es todo aquel que tú te crees superior, con ayuda o sin ayuda. Te crees más lindo, más feo, más inteligente, más superior que el otro. Todo eso es vano, es vanidad.
La vanidad es egocentrismo. La vanidad es ser egocéntrico. Yo soy mejor, me veo mejor, me huelo mejor, estoy mejor y ayudo para verme mejor. Eso todo es vano. Vanidad significa vano, de vacío. No tiene valor. Amén. Entonces, por cuanto los designios de la carne, lo que la carne te dice que hagas, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero esto, y esto es importante, ni tampoco pueden. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios. No se puede sujetar. Por eso su caminar, mi hermano, su caminar tiene que ser espiritual. Y al ser espiritual su caminar, usted a su carne la va a llevar donde usted quiere. Usted la va a llevar donde usted quiere. Que su caminar lo rija su espiritualidad. Y eso es lo importante. Eso es lo que tiene que tener claro. Por eso dijo el salmista: bendiga todo mi ser su santo nombre. Tú tienes que hacer, hermano, usted que va a buscar la espiritualidad a partir de ahora, vamos a hacer un hombre y mujer espiritual, ya no más carnal. Vamos a decirle a esta carne, a mi mente, a mi corazón y a toda mi fuerza: ama al Señor, sigue al Señor, porque la carne por sí sola no puede, porque mi carne, mi mente va de continuo al mal. Dice en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco dice que el hombre va de continuo al mal. Los deseos del hombre van de continuo al mal, siempre busca hacer algo malo, siempre busca lo carnal, siempre busca la lujuria, siempre busca lo que es de sentido. Entonces, eso es lo que tiene usted que tenerlo claro. Y para dejarlo más claro, lo que decíamos de Gálatas 5, 16 al 18, y lo que le explicaba al principio, y se lo quiero repasar porque hay que repasarlo. Gálatas 5, del 16 al 18, porque a veces no entendemos que estamos haciendo cosas, pero como no somos adúlteros, no somos ladrones ni asesinos, pensamos que no somos carnales. Y pensamos que somos hombres espirituales, sin darnos cuenta que no tenemos realmente una identidad espiritual, la cual hacer crecer día tras día, día tras día, día tras día. Entonces, el Señor nos ayude. Vamos a Gálatas, por favor. Señor Jesús bendiga a todos los que se han ido sumando, a todos que se han conectado. ¿Qué dice en Gálatas 5, del 16 al 18? Digo pues, andad en el espíritu, y ojo, no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ver algunos deseos simplecitos. Querer quedarse dormido y no ir a la iglesia. Voy a llegar 10 minutos más y llego atrasado a la iglesia. Y los puros domingos porque la semana de trabajo. No darle la importancia. Si el Señor fuera como nosotros, el Señor tendría que ayudar al hombre el puro domingo nomás, porque el domingo la mayoría se acuerda de Dios, el otro día no se acuerda. No, nosotros tenemos que exigirnos más ahora. Con esto que vamos a aprender, lo vamos a aplicar en nuestra vida, vamos a crecer. Y si antes no lo hizo, ya no lo hizo, pídale perdón a Dios, Dios la perdona y le va a ayudar, y usted aplique, entienda y Dios le va a ayudar. Y mientras usted más saque lo que tiene que sacar, su Espíritu Santo sin medida va a estar en usted. Pero hay que matar el yo, hay que morir, hay que negarse a sí mismo. Y en el nombre de Jesús hay que hacerlo. Amén. Verso 16 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Y atención, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Se dio cuenta? Porque el deseo de la carne, de su carne, hermano, mira, toque de ese cuerpo, la carne, su mente también es parte de la carne, sus deseos, los sentidos que tiene, porque son los deseos de su mente, de su corazón, de toda su carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. Porque resulta que yo quiero hablar al Señor y oh, esta carne está cansada, no, está tan cansado, hermano, que no me puede levantar para ir. ¿Y a dónde está tu fe en la palabra del Señor? Que dice, clama a mí, yo te respondo. Ah, sí, pero es que no le tenía nada que pedir al Señor. ¿Pero por qué no le dijiste al Señor, Señor, estoy cansado? Nos recuerda que su palabra dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. ¿Por qué no usaste mi palabra con fe y yo te hubiese ayudado? Yo me hubiera dado cuenta que estás aplicando mi palabra en ti y te hubiera ayudado. Así nos diría el Señor, pero el Señor ya dejó todo establecido, porque la palabra de Dios, la Biblia, la palabra del Señor es lo primero que tiene que decirnos lo bien y lo mal que estamos, es lo que tiene que instruirnos, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a modo que seamos mejores hijos de Dios espirituales, como hijos de Dios, pero espirituales.
no carnales. Amén. Porque si el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Así que si su carne no se está oponiendo a su espíritu y su espíritu no se está oponiendo a su carne, es porque no está siendo espiritual. No le está dando la lucha a la carne. Le está dando el gusto a la carne. Pero a veces lo llamamos parámetro porque pensamos que como andamos perdidos en delitos y en pecados, estamos, no, sí, mire, y esto el Señor hace un tiempo me lo enseñaba, el hombre que es egocéntrico, el hombre que es egocéntrico y camina a su forma, hace lo que él quiere a su manera, él es fuerte en su fuerza, el enemigo no le va a mandar más tentaciones. ¿Sabe por qué? Porque él es tan egocéntrico, es tan autosuficiente, entre comillas, él cree que así es victorioso, pero es autosuficiente y está tan conforme con lo que él es, que va derechito al infierno, porque no va a buscar al Señor. Menos mientras puede ser hallado, porque no lo necesita. Por eso hay muchas personas que de alta clase social y también, y que son bonitos, que son feitos, que tienen dinero, pero ellos están bien y no van a acercarse al Señor porque ellos están bien así. Y nosotros como vamos llorando a hablarle del Señor y les llevamos un texto llorando. No, si lo que ellos tienen, esas personas, va a llegar un momento en que van a tener comezón de oír y van a querer oír la palabra del Señor, pero a veces usted ni siquiera con abrir su boca, sino que con sus obras, con sus hechos, con la gloria de Dios que va a salir a través de usted, estas personas van a ser alcanzadas. Lo dice el apóstol Pedro. Pero tenemos primero nosotros que ser eso. Tenemos que ser eso. Entonces, Señor, nos ayude, nos ayude en este instante a que nosotros podamos nosotros aplicar esto en nuestras vidas. ¿Qué dice el verso 18? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Voy a leer de nuevo, perdón, el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley de esta carne. No está bajo esta ley de esta carne. Entonces, tiene que reconocer que no, ya no más bajo esta ley de esta carne, no más de esta ley de pecado, no más, no más, no más. Estoy en este cuerpo, pero este cuerpo dice Primera de Corintios, dice que este tabernáculo, pero ya tengo una mansión preparada arriba, que es espiritual, porque esta carne, como dice Eclesiastés, dice que estos hombros se van a ir cayendo, se van a ir desgastando, que este cuerpo se va a ir desgastando, pero el Señor, yo le quiero decir, hermano, que el Señor Jesucristo te va a fortalecer espiritualmente, y lo espiritual se va a reflejar en lo material, en lo carnal. Entonces ya este cuerpo si ya no hay tentación del enemigo, ¿con qué lo ataco ahora? Si ya lo que antes eran tentaciones ahora no le resbalan, no le llegan, porque ahora es espiritual y se va a ir. Ese espíritu errante se va a ir. Pero tú tienes que llenarte del Señor, tienes que llenarte de su palabra, tienes que llenarte de la presencia del Señor en oración, en ruego, buscar la intimidad con Dios para que el Señor te ayude y dejar de ser un hombre carnal o nunca ser un hombre carnal. Lo que decíamos, algunas o todas las fallas que hemos nombrado caracterizan a un cristiano que no confía plenamente en Dios. Decimos ser cristiano, pero continuamos practicando el pecado, como les decía yo. Como leíamos en Efesios, continúa practicando el pecado o viviendo según la carne. Y ahora vamos a la tercera verdad de lo que habíamos dicho, que eran 4 que íbamos a hablar. Vamos a la tercera. Son 4 principios que tenemos que entender. Jesucristo prometió vida llena y abundante, sí, lo hablamos. Pero eso es como un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, ser lleno por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es yo soy controlado y capacitado por el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, el Espíritu Santo vive en mí. Ya no vivo a mi manera carnal, mental, sentimental, emocional. Ahora soy espiritual. Amén. La vida llena del Espíritu Santo es la vida controlada por nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él vive su vida y a través de nosotros. ¿Se acuerda lo que dije? Que según el Señor un espíritu es con el Señor.
Jesucristo a través de nosotros, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Vamos, si lo que leía yo, lea Juan 15, después léalo Juan 15 en su casa, lo hemos leído todos estos días. Dice que permanece en mí, yo en Él. Da fruto, buen fruto. Pero si no entendemos, no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos rigiéndonos por nuestro caminar por el Espíritu Santo. No estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Estamos haciendo lo que nosotros queremos. Porque de acuerdo, vamos a Primera de Juan. De acuerdo a Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es la esperanza que tenemos en Él? Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Amén. Porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, acuérdense que todo es en Cristo. En Cristo, yo estoy en Cristo, soy uno en Cristo, yo soy Cristo porque estoy uno en Él, somos uno. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué yo me tengo que purificar? ¿Por qué me tengo que purificar a mí mismo? Así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo sabe usted que es espiritual? ¿Cómo sabe usted que permanece realmente en el Señor? No peca. ¿Acuerdan del texto que leímos anteriormente que dice que si permanecemos en Él, obedeceremos sus mandamientos? Si obedecemos sus mandamientos, no pecamos. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, y aquí viene la bendita palabra nuevamente, ni le ha conocido. Es a conocerlo íntimamente, no informativamente, no estadísticamente, no por una encuesta. Es un encuentro real, íntimo, profundo con Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero ojo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú tienes a Jesucristo, su Espíritu Santo viviendo en ti plenamente, controlando y capacitando tu vida, llevando, guiando tu vida, tu forma de vivir, todo, tú no eres una obra del diablo, tú no estás en pecado, Dios te va a ayudar, puede que te caigas, puede que tengas fallas, puede que tengas errores, pero si pecas, pídele perdón al Señor y Él te perdona. Pero si tú vas creciendo espiritualmente, cree que el pecado ya no va a tener vida contigo. Le vas a dar más trabajo al enemigo porque va a tener que fortalecerse más para atacarte más, pero tú tienes al Todopoderoso en ti. Tú eres el cuerpo de Cristo, el cual tiene la autoridad y nos ha dado toda autoridad. Para atar y desatar, nos ha dado toda la autoridad para nosotros poder echar fuera demonios, toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo potestad. Él le ha dado la autoridad a su iglesia. Pero si realmente somos cuerpo de Cristo, si realmente somos su iglesia, si realmente somos hijos del Rey, hay que vivir como hijo del Rey, como hijo del Señor Todopoderoso. Hay que ser digno y vivir de acuerdo conforme a la altura que merece esto, de ser cuerpo de Cristo, hijo de Dios, un duplicado de Dios en la tierra. Desde el momento del nacimiento espiritual,
el cristiano es habitado por el Espíritu Santo en todo momento. Eso hay que entender. Desde el momento, hermano, del nacimiento espiritual, el cristiano es habitado por el Espíritu Santo en todo momento. Si vamos a Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Dice: más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Potestad significa poder, potestad, autoridad. Amén. Desde el momento del nacimiento espiritual, que nosotros que hemos creído en el Señor, creemos en Jesucristo por medio de la fe que Jesucristo es Dios, que murió por nosotros, que Él nos redimió. Yo creo, esto es por fe. Yo nací espiritualmente, el cristiano, somos habitados por el Espíritu Santo, pero en todo momento constante. Cuando el Señor se bautizó, Juan vio y dice: no, si Jesús es el que va a dar el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe eso? Porque la voz que me dijo del cielo, que aquel que tú veas descender y quedarse en él, el Espíritu Santo, él va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Por eso él vio a Jesús y vio que el Espíritu Santo se quedó en él, posó en él. Nosotros, el Espíritu Santo se tiene que quedar en nosotros. Colosenses capítulo 2. Espero que estemos entendiendo que tenemos que ser hijos espirituales. Tenemos que ser realmente cristianos espirituales, hombres y mujeres espirituales. Tenemos que tomar esa identidad espiritual, dejar de ser carnales. Quizás lo que estás haciendo tú no es pecado, pero sí no te acerca al Señor, no te ayuda a tu espiritualidad. No todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y si tú no estás edificando esa espiritualidad, te está destruyendo. Dice el apóstol Pablo: no somos de los que retrocedemos, pero no habla de los que se van al pecado, porque los hijos de Dios no van a volver nunca atrás, los que realmente son hijos de Dios. Pero sí dice: es aquello que dejo de hacer cosas. Si el año pasado yo serví al Señor, hice tantas cosas, ahora voy a hacer el doble, porque hacer lo mismo o parar para descansar es retroceder. Porque esto en avance, hay que ser constante, no hay que fluctuar, hay que avanzar. Por eso vamos a Colosenses 2, del 9 al 10. Colosenses capítulo 2, del verso 9 al 10. Porque Jesucristo, nuestro Dios, es todo. En Cristo, Él estaba todo Dios. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Lo mismo que tenemos que llegar a ser nosotros. Somos 100% hombres, sí, pero tenemos que llegar a ser 100% Dios, porque tenemos que ser espirituales. Sí, y que esta carne ya nos moleste un poco, porque queramos llegar a la presencia de Dios, su semejanza, y que esta carne ya no tenerla más. Pero hay que entender lo que dice verso 9 y 10. Porque en Él, que en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso, desde que en el momento que nacemos espiritualmente, tenemos que ser habitados por el Espíritu Santo siempre. Tenemos que ser completos en Él, tenemos que estar plenos en Él. Que en nosotros tiene que haber toda plenitud de la deidad igual. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo sin medida. Y eso hay que entenderlo. Y si no está pasando así, y es porque el Señor le está ayudando hoy día a que lo entienda, porque eso va a cambiar a partir de ahora en el nombre de Jesucristo. Vamos a mejorar en la entrega, vamos a mejorar en nuestra espiritualidad, en nuestra santidad, en nuestra obediencia, en nuestra disciplina, en nuestra entrega al Señor. Tengo que ser espiritual, no carnal. No, ahora sí, mañana no, que ahora sí, que estoy ahí siempre en esto, haciendo esto en la iglesia y siempre lo mismo. No, si Dios no murió en la cruz para yo solamente estar a cargo de la ofrenda nomás. Dios no murió en la cruz para que estemos en cuatro paredes encerrados. Si nosotros tenemos que llenarlo de esto, de gloria en gloria, estamos de gloria en gloria, pero tenemos que llevar esta gloria a las demás personas. Pero este momento en el presente que vive el mundo, aprovechemos este tiempo de escucharnos, porque de otra forma no nos hubiésemos escuchado como nos escuchamos hoy día. No nos hubiésemos escuchado ahora. Aprovechemos esta instancia para llenarnos, para fortalecernos en la palabra del Señor, para poder alentarnos, porque vamos a tener que salir, aquí vamos a entregar, vamos a hacer los mismos de antes. Con palabritas lindas, vamos a mandar por WhatsApp un emoticón lindo, vamos a mandar por Facebook una carita linda, pon amén, y devuélveselo a 10 personas que te guste, o decirle a otro, manda a 50 personas o te va a ir mal. Eso es idolatría, hermano, y no nos damos ni cuenta.
Escriba en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano, tú que estás ahí en Bolivia, en Venezuela, lo que está en Perú. Escriban cosas que salgan de su corazón como hijos del rey, como mujeres, hombres espirituales. Escriban, aliéntense a las buenas obras, díganse cosas hermosas, escríbanse. No copien ni peguen cosas que he escrito, quizás qué persona las escribió. ¿Tienen motivos para alabar al Señor? ¿Tienen motivos para agradecer al Señor? ¿Tienen motivos para decirle a alguien más? Hágalo. Por eso, si el Señor nos está enseñando ahora, es porque el Señor quiere que seamos mejores, que el Señor quiere que crezcamos. Es por eso que el Señor Jesucristo nos sigue ayudando, para que el Espíritu Santo esté en todo momento, habite en nosotros, porque en Él habitaba en su cuerpo toda la plenitud de Dios. Así tiene que habitar en nosotros toda la plenitud de Dios. Por eso vamos al libro de Juan, por favor, 14. Juan 14, versos 16 y 17. Juan 14, 16 y 17 dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué le decía porque mora en vosotros y estará en vosotros? Porque era el mismo que estaba ahí con ellos, moraba con ellos, e iba, cuando él se iba, su cuerpo se iba, ahí iba a venir como espíritu para habitar en ellos. Ahí cuando estaba hablando, estaba con ellos, y ahora como espíritu está en ellos. Por eso ahora nosotros tenemos a Jesucristo en nosotros. Yo me uno a Jesucristo, está en mí y yo en Él. Y su palabra tiene que permanecer en mí. Lea una vez más Juan 15. Aunque todos los cristianos son tocados por el Espíritu Santo, no todos los cristianos son llenos o controlados y habita el Espíritu Santo. Se lo voy a decir de nuevo. Aunque todos los creyentes pueden ser tocados por el Espíritu Santo, pueden ser instrumentos del Espíritu Santo en algún momento, no todos los creyentes, o los cristianos, por decirlo como estamos diciendo, son llenos del Espíritu Santo. Es decir, no son todos controlados ni capacitados por el Espíritu Santo. No habita el Espíritu Santo en todos. Quizás todos pueden sentir algo, quizás todos a lo mejor alguna vez van a ser instrumentos para bendición para alguien más, pero no quiere decir que el Espíritu Santo habite en ellos, sino que pasó por ahí nomás. Amén. Y el Señor usa los instrumentos que Él quiere, pero que habite el Espíritu Santo en ti, eso depende de ti. Tienes que tener claro que el crecimiento para ti espiritualmente es que el Espíritu Santo more en ti en todo momento, no pase por ti, sino que habite en ti, hermano, hermana, para ser espirituales. Porque el Espíritu Santo es la fuente de la vida abundante, hermano. Recuerda esto, el Espíritu Santo es la fuente de la vida abundante. Vamos a Juan capítulo 7, por favor. Es tan hermoso lo que estamos viendo, pero hay que entenderlo. Por eso trato de ir lo más lento posible y no apasionarme tanto, porque quiero que lo entendamos, porque es tiempo de restaurar nuestra relación con Jesucristo, con su Espíritu Santo en nosotros. Es más fácil. Pero lo difícil es en la carne. Si soy carnal, no entra lo espiritual. Yo lo estoy haciendo difícil. Yo no puedo orar para que tú dejes de ser carnal. No puedo orar para que tú dejes de ser pecador, porque esa decisión la tomas tú. Tú no puedes ayunar por mí para que yo deje de pecar. No puedes orar por mí para que yo deje de pecar. Puedes orar sí al Señor para que tenga misericordia de mí. Sí, pero yo soy el que toma la decisión si peco o no peco. Juan capítulo 7. De versos 7 al 37 al 39, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38. El que cree en mí, por eso es importante, hermano,
estudiar la escritura de la palabra de Dios. Por eso no estamos dando el tiempo de estudiarla, por lo que dice el verso 38. El que cree en mí, como dice la escritura. Tenemos que creer en Jesucristo como dice la escritura. Hay que entender la palabra del Señor. Tenemos que entenderla, pedirnos que nos enseñen la palabra del Señor, esta palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso esta palabra profética tiene que hacer vida en tu vida, pero tienes que estar seguro que esta es la palabra a la cual haces bien en estar atento. Por eso el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la escritura, la palabra de Dios, como dice la escritura, el que cree en mí, como dice ahí, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso recuerde, el Espíritu Santo es la fuente de la vida abundante. Pero para recibirlo hay que creer en Jesucristo, como dice la Escritura que hay que hacerlo. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas más tiempo tu corazón. Es por eso que le invito en el nombre de Jesús, introduzcamos la palabra de Dios, pero aprendamos para edificarnos, para aprender, para mejorar nosotros primero, no para saber más que mi otro amigo joven, el otro joven, la señorita. No, yo necesito, Señor, dejar de ser carnal, necesito dejar de ser emocional, sentimental, que tienen que ver con las carnalidades. No, si esto no es emoción, esto no es por compadrato, esto no es por un arreglín, no, esto es por amor, esto es espiritual, por el Espíritu Santo, porque Jesús es amor y Él me dio su Espíritu Santo, Él está en mí, nuestro Señor habita en mí, habita conmigo y yo en Él. Y cada día tiene que ser ese mi objetivo, no salirme de la presencia de Dios, que no salga ninguna magnitud de su poder, salga de mí, sino que se quede en mí, que permanezca en mí, porque yo voy a permanecer en Él. Y su palabra también permanece en mí. El Espíritu Santo vino a glorificar lo que Jesucristo era. Porque cuando una persona es llena por el Espíritu Santo, también glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16, del 1 al 15, dice así. Juan capítulo 16, del 1 al 15. Del 1 al 15. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicios a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío
y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, a resaltar la imagen de Cristo. Y ese Espíritu Santo en nosotros tiene que resaltar en nosotros la imagen de Cristo. En nosotros tiene que glorificar a Jesucristo. Cuando una persona es llena por el Espíritu Santo, también glorificará a Jesucristo. Amén. Y eso es importante. Por eso yo tengo que saber cómo lo hizo mi amado, cómo lo hizo mi Rey, cómo lo hizo mi Señor, porque yo tengo que hacerlo así. Y con su Espíritu Santo mejores cosas, mayores cosas vamos a hacer. En su último mandato el Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo nos capacitaría para hacerles testigos con poder. El Espíritu Santo te puede capacitar, hermano. Si esto no es aprender texto ni la universidad, hay muchos que van a la universidad a estudiar 5 años de teología y nada de Espíritu Santo. ¿Cómo? Puro conocimiento humano y textos de memoria y todo, pero no hay Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te guía a toda justicia y el que te guía a toda verdad. Y conocimiento en tu mente humana, conocimiento de aprenderte la Biblia de memoria, no es un conocimiento espiritual. No has conocido al que es verdadero, al único verdadero, que te envió su Espíritu Santo para que tú seas consolado, para que seas guiado, para que seas convencido de pecado, para que seas restaurado, para que seas reconciliado con Dios. Oh, bendito es el nombre del Señor. Por eso en su último mandato el Señor Jesucristo prometió el Espíritu Santo. Él lo prometió. Hechos capítulo 1, del verso 1 al verso 9. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, como me conoces, tú vas a hablar de mí. Me seréis testigos en Jerusalén. Llevaré mi testimonio a Jerusalén. Dirás todo de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para hacer eso tuvieron que recibir poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, si creemos en Jesucristo, creemos en la palabra de verdad, creemos en el Evangelio de salvación, como dice Efesios 1:13, si creemos en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, que es el sello, el cual nos da el Señor como un adelanto de la gloria de Dios venidera. Es por eso hay que entender esto, hermano. Ser espirituales, ser creyentes espirituales, cristianos espirituales, no carnales. Pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser controlado y capacitado por el Espíritu Santo? Por fe. Esto es por fe. El Señor hace lo más difícil. Tú tienes que tener fe, creer. Los discípulos, ellos esperaron. Eran 500 personas y esperaron en el aposento alto. Le dijo: no os mováis de aquí hasta que seáis llenos. No se muevan. Dice: no se muevan. Pero eran 500 y al final se empezaron a ir y quedaron 120. ¿Qué pasó con los otros que fueron los que vieron al Señor resucitado? No esperaron 50 días, que fue el plazo. Ellos no sabían que eran 50 días, pero ahora que nosotros lo sabemos, pero 50 días en la fiesta de Pentecostés, desde que resucitó, fueron 50 días. Pero ellos no sabían, pero ellos pensaron quizás cuando no va a venir, quizás cuando o no pasó nada, ya no pasó nada, y se fueron, y 120 solamente se quedaron. Y ellos fueron los que recibieron el Espíritu Santo.
Hoy en día el Señor dice que en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda criatura, hermano, todo, donde tú quieras que estés, vas a recibir el Espíritu Santo. Si tú crees en el Señor, si crees en la palabra de verdad, si crees en el Evangelio de salvación, vas a recibir el Espíritu Santo. Para ser controlado, tienes que ser controlado por el Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo. Solo así podemos experimentar la vida llena y abundante que Cristo prometió para cada cristiano. Usted puede apropiarse de la llenura del Espíritu Santo ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. ¿Desea sinceramente ser controlado y capacitado por el Espíritu Santo? Pregúntese a ti mismo, ¿realmente deseas ser espiritual? ¿Deseas ser controlado y capacitado por el Espíritu Santo? Como lo dice en Mateo 5:6, por favor, Mateo capítulo 5, verso 6. ¿Qué dice? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice el verso 6. El Señor busca lo que necesitemos. ¿Cuánto necesitas de Dios? ¿Necesitas de su Espíritu Santo? ¿Quieres ese encuentro íntimo? ¿Quieres conocer realmente al Señor íntimamente? Que Él viva realmente, que Él permanezca en ti. ¿Y tú quieres permanecer en Dios? Si quieres permanecer en Jesucristo, si quieres estar en Él, tienes que saber que esto no es carnal, no es emocional, esto es espiritual. Juan 7, del 37 al 39 también lo dice. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que si deseamos sinceramente ser controlados y capacitados por el Espíritu Santo, si realmente lo quieres, lo vas a hacer. Ya me comprometo ahora. Y mire, si a otras veces le hayamos prometido cosas y no le cumplimos al Señor, el Señor no nos va a reprimir esta noche, no nos va a reprender nada. El Señor nos cree, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice el verso 37-38 de Juan, capítulo 7? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso lo que hemos compartido ahora, tienes que aplicarla y creer en Jesucristo como la Biblia te hemos enseñado estos días. Ya no como lo que ya no hiciste, lo que no hiciste ya no lo hiciste, lo que mal hicimos, mal lo hicimos, le pedimos perdón al Señor. Pero ahora digo, yo quiero creer en Jesucristo como dice la Escritura. Porque yo quiero que de mi interior corran ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, y este río refresca, este río limpia, este río restaura, este río purifica, este río cuando decía, sumérgeme, Señor, porque necesitamos que el Señor nos sumerja, pero tenemos que nosotros tenemos que sumergirnos. Es por eso que le invito en el nombre de Jesucristo, busca del Señor, busca, cree en Jesucristo como dice en la Escritura, para que de tu interior y en tu interior corran ríos de agua viva. Nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar del Señor el perdón de Jesucristo, bautizarnos en el nombre de Jesucristo, como dice su palabra. Por fe da gracias a Dios, que Él ha perdonado todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. El Señor ha perdonado todo, porque Cristo murió por usted, murió por mí. Colosenses capítulo 2 del 13 al 15 lo dice. Él murió por usted, murió por mí, hermano. El Señor Jesucristo pagó el precio del pecado que nos correspondía pagar a nosotros. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2 versos 13 y 15 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, contra usted y contra mí había un acta en contra, y Jesús lo anuló, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz tomó todo tu pecado, mis pecados, y le dijo a Satanás, a la hueste, a todos: aquí está el pecado del mundo, yo lo pago, lo expuso públicamente. Ya el Satanás no tiene nada que hacer con tu pasado, no tiene nada que hacer contigo, si tú eres hijo del Rey, que te ha perdonado, que te ha guardado, que te llena, que te alienta, que te llena con su Espíritu Santo. Satanás no ejerce, a ti no te puede tocar. Dile: a mí, enemigo, a mí
no me tocas, tú no me tocas. Soy hijo del Rey, estoy lleno del Espíritu Santo. Ni carnal soy. Estoy luchando cada día para matar mi carne. Matarla para que el viejo hombre se termine de ir. De modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas tienen que pasar, hermano. Tienen que haber cosas nuevas. Para que las cosas nuevas lleguen, tienen que sacar las cosas malas. Tienen que pasar las cosas malas. Y para que las cosas malas pasen y las saquen de tu vida, tienes que ser nueva criatura. Y para ser nueva criatura tienes que estar en Cristo. Bendito sea el Señor. Porque Cristo murió por nosotros. Por eso tenemos que entregar cada aspecto de tu vida, todo aspecto de tu vida general tienes que entregársela a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Entrégale tu vida, tu actuar, tu comportar, tu caminar, tu sentir, tu orar, tu sentir. Entrégale tu vida, tu forma de vivir a Dios. Y vive como Él quiere. En el nombre de Jesucristo es lo que hay que hacer. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios. Y hermano, póngame atención, por favor. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes algo que hacer esta noche. Ponte a cuenta con el Señor. Habla con Él. Es tiempo de aplicar y tomar sus promesas. Si escuchas hoy mi voz, no endurezca más tiempo tu corazón. El Señor Jesucristo nos ayude. El cristiano vive por fe en la fidelidad de Dios mismo y su palabra. Es por eso que mañana vamos a seguir en esto. El Señor Jesucristo nos ayude. Acuérdate, esto es por fe. Tienes que creer por fe. Pide ser lleno del Espíritu Santo de acuerdo a su orden. Cuando dijo sean llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice Efesios 5:18, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tú tienes que, de acuerdo a su promesa, aférrate a ella. Dios siempre responde cuando oramos conforme a su voluntad. Y lo que dice en 1 Juan 5, 14 y 15. Acuérdate, Dios siempre responde cuando oramos conforme a su voluntad, a lo que Él prometió. Cuando ores, dile: Señor, su palabra dijo esto. Señor, hoy día escuché en su palabra, mi hermano dijo esto, yo lo creo, Señor. En tu oración dile al Señor. Porque dice 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que la hayamos hecho. Hermano, la fe puede ser expresada a través de la oración. La oración verdadera es una forma de expresar tu fe. Recuerda eso. Tu oración verdadera, tu oración con fe es una oración eficaz. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Para eso tienes que tener una fe, saber lo que es el Señor, y tu oración va a ser eficaz. Lo que estás pidiendo, ya sabes lo que vas a pedir y tú eres justo. La oración eficaz, esa oración del justo, esa es la que puede mucho. No dependa, hermano, de sus sentimientos, de sus emociones, nunca más. Nuestra autoridad es la promesa de la palabra de Dios y no nuestros sentimientos. Por eso hay que entender eso, mi hermano. Espirituales. Ya no más carnales, ni emoción, ni sentimiento. No, esto no es que mi abuelita me llevaba, no es que desde chico no, ahora es un encuentro con Dios real. En el nombre de Jesucristo, es tiempo de que nuestra fe crezca. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe puesta en Jesucristo. La fe que es real, que viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Porque el cristiano vive por fe. Recuerda eso. El cristiano vive por fe. Jesús nos bendiga. Romanos 14, 22 y 23.
¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es por eso que le invito a trabaja en tu fe, trabaja en tu identidad espiritual, en tu santidad. Si hasta el día de hoy eras un cristiano carnal, no lo sabías, ahora lo sabes. Ahora hay que hacerlo como Dios quiere. El cristiano vive por fe, en la fidelidad de Dios mismo y su palabra. Yo tengo fe en la fidelidad de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Y es por eso que mañana vamos a continuar. Jesús nos bendiga.